Bueno, resulta que el Metropolitano nos encendió las alarmas sobre el tema del acoso sexual porque había un montón de mañosos que eran ampallados aquí adentro. El caso de Magali Solier, conocido por todos, fue, digamos, un hito para todo esto, importante, menos mal ella denunció. Y la propuesta, una propuesta de la municipalidad, si mal no recuerdo, de separar, ¿no? En un carro por transporte, ¿no? Un carro los hombres y otro las mujeres. ¿Qué piensas tú? ¿Eso es una solución? No. Nosotros inmediatamente cuando salió esto sacamos un comunicado como paremos el acoso callejero, porque además nuestra propuesta siempre fue espacios, justamente nuestra lucha contra el acoso callejero es porque queremos espacios donde hombres y mujeres convivan en igualdad, no en igualdad de derechos. Y esta propuesta más bien separaba y le quitaba la posibilidad a las mujeres también de ejercer la defensa y la denuncia. Nosotros lo que queremos es al contrario, que las mujeres aprendan a defenderse y aprendan a denunciar y a no callar. Y esto lo que generaba más bien es te pongan una burbujita y no pasa nada, ¿no? Entonces estamos súper en contra de eso y además también porque creíamos que el Metropolitano le pusieron un acento que en realidad no debía tener. En realidad la mayor parte de casos que las mujeres tienen son en el resto del transporte público. Si tú preguntas historias, todo el mundo le ha pasado algo en los micros y en la calle. Lo que pasaba con el Metropolitano es que el Metropolitano tiene un sistema de denuncia, en realidad. O sea, que uno se puede bajar en la siguiente estación y pedir. Y al tener un sistema, aparecen más casos. Como más bien en el otro tipo de transporte no hay ningún sistema, claro, no tienes cómo hacer. Bueno, entonces da la apariencia de que pasara más en el Metropolitano, cuando en realidad pasa más en otros lados, ¿no? Claro. Adicionalmente al tema de Magali Solier, que llamó mucho la atención. Entonces todo el mundo se centró en el Metropolitano como si fuera el lugar más peligroso para las mujeres, cuando más peligroso es la calle y el resto del transporte. Y además lo que te digo, ¿no? De esta separación que va contra el principio de igualdad, ¿no? De compartir el espacio. ¿Qué piensas? Sí, yo creo que es importante que nosotros tomemos conciencia de si es que separamos los buses, qué mensajes que vamos a transmitir. Justamente el hecho de separarlos sería reforzar esta idea que ya hemos comentado en el espacio anterior, de que los hombres no se pueden controlar y tanto no se pueden controlar que se necesita separarlos para tal caso. Entonces, aparte del tema de igualdad, que es ya obvio que es necesario que compartamos espacios igualitariamente con los mismos derechos, además es el tema de que reforzamos la idea que todos tenemos de que los hombres no se pueden controlar, de que es mejor que los separemos porque... No, pues si la separación es la solución, entonces claro, separémonos en todos los ámbitos entonces, de la vida, claro, ¿no? Y eso es realmente no solucionar nada. Claro. Es nuevamente reforzar una conducta que es inapropiada y finalmente en el imaginario, en las creencias que nosotros tenemos, se refuerza eso. Ahora vamos a hablar de algunos mitos sobre el acoso. El acoso le pasa a las mujeres más bonitas, ¿verdad o falso? Falso, no hay ni una sola mujer, creo yo, y además la encuesta lo ha probado. Nosotros hicimos una encuesta con el Instituto de Opinión Pública de la PUC. En el caso de las mujeres más jóvenes, 9 de cada 10 reportaron algún caso en los últimos meses. O sea, toda mujer le ha pasado esto, ¿no? Además que esta idea de lo bonito y no bonito es una cuestión bastante subjetiva. Como todos sabemos, a mí me ha pasado, por ejemplo, que muchos metros así de distancia alguien me ha gritado solo porque identifico que soy mujer. O sea, esto pasa porque eres mujer. O sea, te identifican a lo lejos, ven, ok, parece ser mujer, tiene pelo largo, ya, la silbo, ¿no? Y eso se puede comprobar además por la cantidad de chicos a los que les ha pasado cuando tienen el pelo largo y también los fastidian. Es decir, la persona dice, aquí esto parece ser una mujer, parece ser un ente femenino, lo voy a fastidiar. Hay que fastidiar. Entonces va por ahí en realidad, ¿no? Por el hecho de ser mujer, más que por el hecho de más bonita, menos bonita, ¿no? ¿Y qué cosa produce en la cabeza de las propias mujeres este mito? Porque claro, las bonitas creerán que las acosan y ¿qué pasará por sus cabezas? ¿Qué piensas? Es increíble, hay algunas personas que realmente, pero no es en general, hay algunas personas que sí se la creen, realmente creen que esto es bueno y al final, mujeres, estamos hablando de mujeres, que al final refuerzan su autoestima a partir de esto, pero no es realmente lo que ocurre, de una cosa tan violenta como decirte una barbaridad, estas mujeres refuerzan su autoestima, se sienten que más lindas, qué horror. Claro, es que esas son esas creencias que compartimos todos, esas creencias machistas que tanto hombres como mujeres estamos compartiendo en este momento. Entonces la educación no es solo para los hombres, y eso sí tenemos que enfatizar, es para todos. Segundo mito, las mujeres cuando no dicen nada es porque les gusta. Porque se mueren de miedo en la mayor parte de casos, ¿no?
muchas mujeres lo que sienten es, si le respondo, me va a seguir, me va a perseguir. Y de hecho, es que ha pasado. O sea, muchas mujeres también tienen estas historias de, mi amigo una vez contestó y el tipo le empezó a seguir con el carro, ¿no? Entonces, la mayor parte de veces es miedo, otras veces es vergüenza, ¿no? Por ejemplo, en el caso de tocamientos, muchas mujeres callan y cuentan historias mucho tiempo después. A nosotros nos pasaba en la página de Paremos que las mujeres nos escribían y contaban cosas que les habían pasado hace 10 años, porque en ese momento no lo podían contar, porque les daba vergüenza. Ahorita la gente habla más de esto, ¿no? Pero antes la gente no lo hablaba. Incluso las mujeres lo que hacían antes, por ejemplo, cuando iban en los micros llenos, es que iban con un alfiler, ¿no? Con sus... ¿Por qué? O sea, en lugar de hablar y decir, me está tocando, señor, pare, bájelo, preferían hincarle y que el tipo se aleje. Calladita, luego se iban a su casa. Entonces, cuando se callan, se están callando o por miedo o por vergüenza, porque piensan que les van a echar la culpa a ellas de lo que está pasando, porque efectivamente ha pasado, ¿no? Que muchas mujeres cuando han dicho, me han tocado, ha dicho el hermano, la mamá, el papá, el enamorado, los amigos, le han dicho, es que mira cómo te estás vistiendo. Entonces, ante, digamos, a ser culpada, prefieren no decir nada y quedarse con eso. ¿Qué tiene que operar o qué recomendaciones das a estas mujeres, por ejemplo, niñas, adolescentes, que tienen miedo y no hablan? ¿Cómo educar, en todo caso, a un niño o una niña para que hablen? Realmente es primordial, por lo menos, que ellas no se sientan culpables. Porque muchas veces el sentimiento de culpa que se genera en una mujer que es violentada es tan grande que simplemente ellos ya se paralizan y sienten tanta vergüenza y se sienten tan responsables ellas de la situación que ya no hacen nada. Entonces, primero hay que educar a las mujeres y niños también, porque en cualquier situación de abuso, sea para niños, niñas, adolescentes, quien es víctima siempre se siente abusado y es una cuestión ya que consiste en un trauma para la persona, que acaba siendo abusada y en segunda instancia acaba guardando silencio porque siente que es merecedora del abuso, merecedora del acoso, merecedora del maltrato. Entonces, en ese pensamiento definitivamente nadie se va a defender, nadie va a hacer algo diferente, nadie va a acusar, nadie va a realmente declarar lo que está pasando. Y en una familia y en un colegio, yo pienso ¿no? Tú me corregirás, que esto es muy de lo que una madre, por ejemplo, le transmite a sus hijos, y un padre también, ¿no? ¿Qué cosas concretas puedes hacer para transmitir a tu hijo que no sienta culpa y que denuncie y que hable? ¿Qué cosas concretas? Por ejemplo, lo que decía Elizabeth, es bien importante que los padres sean claros en el mensaje, que no hablen de si es que tú te vistes de una u otra manera o si es que sales a tal hora o a otra hora, que realmente ellos más bien se centren en explicarle a sus hijos abiertamente cómo es que ellos pueden estar en riesgo de ser violentados por cualquier persona. Yo recuerdo mucho esta campaña Yo sé cuidar mi cuerpo, que realmente transmitía a los niños que nadie te puede tocar, que nadie te puede violentar de ninguna manera, que cualquier cosa que hagan a ti te perjudica. Entonces es una concientización de la valoración primero de uno mismo, que sientan la persona, el niño, el adolescente, que es valioso, que es importante, que su cuerpo se respeta, que su cuerpo es él, ¿no? Que no es un ente aparte, y que cuerpo y mente. Claro, y que vale, ¿no? Más allá de las estupideces, exacto. a veces que, perdón con el respeto, yo trabajo en un medio, pero a veces las cosas que transmiten son tan absurdas. O sea, los valores respecto a lo que hemos hablado, ¿no? Más bonita, menos bonita, o sea, ¿qué tendrá que ver el físico? O sea, uno es un valor en sí mismo, ¿no? Sí, sí. Yo quería agregar algo sobre tu pregunta de qué pueden hacer los padres, y una cosa que deben hacer es educarlos en igualdad también, a niños y a niñas, y a mujeres y hombres. Porque una cosa muy común que aporta esta idea de culpa en las mujeres y que se callen, es que se dan mensajes distintos a hombres y a mujeres desde pequeños, ¿no? Entonces, a la niña le están diciendo, bueno, ya estás más grandecita, tienes que cuidarte, tienes que taparte, tienes que... O sea, depositan toda la responsabilidad del autocuidado en ella, y a los hombres los dejan como si fueran plantitas que crecen así nomás, ¿no? Ya eres grande, ya eres hombre. Ya eres grande, ya ve a la calle, no sé. Claro. Y en realidad, al final, la idea es, si le estás diciendo a ella una cosa, dísele a él también. Dile, las mujeres, el cuerpo de las mujeres se respeta, tú no puedes tocar a nadie sin su consentimiento. Y más pensar. Entonces, la idea es, ambos tienen que recibir mensajes. No se puede estar depositando tanta responsabilidad sobre las mujeres, porque las mujeres, desde que ya empiezan a salir a la calle, es como que, hijita, mira la hora que es, tienes que tener cuidado, que venga acompañada, que hasta tal hora llegas, y los hombres lo están dejando
al abandono sin ningún mensaje con respecto al respeto de sus compañeras. Ahora que estamos en época electoral, por ejemplo, es importante, a ver, el primer contacto, el primer piso de algún tipo de gobierno como ciudadanos lo tenemos en los municipios, ¿no? Los municipios, creo yo, deberían colaborar, primero que nadie, con estas campañas. Y aquí mi amigo César del Twitter se está quejando porque me dice que en su distrito de La Victoria hay una zonificación que prohíbe cantinas, pero a las cantinas les llegan, ahí está la zonificación violada, van borrachos, beben, toman, se emborrachan mal, y esta persona, César, que me ha escrito, ve cómo acosan a las mujeres, ¿me entiendes? Entonces quiero saber, ¿por qué, por ejemplo, en los municipios, o qué podrían hacer los municipios para también impulsar eso? Sí, una cosa que pueden hacer son ordenanzas, ¿no? Bueno, campañas, por ejemplo, ¿qué es lo que estás? Por ejemplo, Miraflores tiene una campaña que es Miraflores libre de acoso callejero. Entonces están capacitando a miembros del serenazgo, van también a escuelas, y es muy importante, por ejemplo, lo de capacitar al serenazgo, porque cuando uno escucha muchos casos de mujeres, están involucrados miembros del serenazgo. Entonces, la idea es que aquel que uno piensa, ¿no? El que me debe cuidar, policía, serenazgo, al final son ellos los que me están fastidiando. Entonces, para empezar a capacitar al serenazgo, para que no lo haga, pero también para que cuando le cuenten un caso no se ría, no diga, pero ¿eso qué es? O sea, es un silbidito, no es nada, sino que más bien pueda responder y decir, a ver, ¿quién te ha dicho esto? Vamos a hacer una llamada de atención, que es lo más que pueden hacer porque el serenazgo no tiene mucho poder para hacer más cosas, ¿no? También pueden hacer ordenanzas, por ejemplo, que es una cosa que Surco la tiene, por ejemplo, ¿no? Y esas ordenanzas se pueden aplicar, por ejemplo, en el caso de establecimientos públicos, que es que y ha pasado, ¿no? Si un trabajador, alguien que está en exteriores, por el trabajo que tiene, fastidia a una persona que está pasando, este establecimiento es el sancionado. ¿Ya? Y esto lo que va a hacer, me parece perfecto, es que la institución se va a preocupar de capacitar a su personal y decirle, parte de tu código de conducta también va hacia afuera, o sea, tú no puedes fastidiar a otras personas, ¿no? Porque al final la multa les va a caer a la empresa. Entonces, un tema son las ordenanzas también, ¿no? Y bueno, el tema de las campañas, darle por todos lados, ¿no? Dejar muy claro el mensaje que en este distrito esto no se va a permitir. Tú no puedes andar fastidiando mujeres sin que esto quede impune, ¿no? Mira, hay una cosa que yo voy leyendo de lo que he leído para preparar esta entrevista, que hay un tema donde sí los hombres, y ahora hablemos de los alcaldes, digamos, es un poco duro lo que voy a decir, pero de repente si a los alcaldes, si sus hijas o sus hermanas o sus esposas fueran acosadas de la manera tan violenta y tan aberrante que sufren muchas peruanas, reaccionarían. Sí. O sea, eso es lo que toca a los hombres, sí. Lo que te quiero plantear. O sea, los hombres solo se sienten tocados cuando es su hermana, su mamá o su hija. Es verdad. Lamentablemente, justamente Elizabeth